Hola, buenos días. Estamos aquí en nuestra segunda sesión de charlas de diseño con el doctor Oscar Salinas Flores. Oscar, muchísimas gracias por recibirnos ahora en la biblioteca de tu casa. Sí. En ese espacio que realmente te nutre y es una de tus pasiones que ya nos contarás también, ¿no? El estar cerca de los libros. A ver, nos habíamos quedado en esta parte de cómo en esos años 70, pues, se dan las condiciones ideales para que el diseño industrial en particular empiece casi a proliferar en todo el país, no nada más en la capital, ¿no? Sí, efectivamente, en los años 70 fueron muy ricos, fíjate, sin saber nadie de nosotros que efectivamente iba a haber una gran promoción. Ni siquiera el gobierno lo sabía. Pero bueno, se hizo el centro de diseño y eso generó muchas escuelas nuevas. Eh, yo creo que el país estaba empezando a madurar económicamente, ¿no? Y el sistema empezó a crecer mucho, la producción, también la cultura. Sí estuvo bien que el presidente haya empujado también todos estos diseños, ¿no?, ligados a la cultura. Y decía yo que para nosotros fue riquísimo porque viajábamos todo el tiempo, ¿no? Donde hubiera decían, hay que ayudar a un empresario porque dice que quiere modificar los diseños para que se vendan mejor. Eso que hoy sería un pecado, de ir a trabajar con él gratis, en aquel tiempo no había problema porque no había diseñadores, ¿sí? Mira, el Oye, primer perdón que te interrumpa ahorita. Me estoy acordando de alguna de las anécdotas que nos contó Horacio Durán en alguna de mis clases, que también tuve la suerte de ser su alumna. Y nos decía que justamente la esposa del presidente Luis Echeverría, ¿no? María Esther Zuno, lo invitó a él. A ver, aquí en mi casita, aquí en Los Pinos, dígame ¿no? Y Horacio colaboró con algunos diseños de él para Los Pinos en ese momento. Sí, él colaboró, él conocía a los Zuno, la esposa del presidente se apellidaba Zuno, así con Z, Ajá. y los conocía a todos. Entonces, efectivamente, en un momento dado tuvo relación con ellos. Y efectivamente también, ella le gustaban muchísimo las artesanías mexicanas, entonces había que promoverlas, ¿no? Entonces lo hicimos nosotros. Y te decía yo que daba igual si era un empresario que quería hacer un rediseño o un nuevo diseño para venderlo en el país, íbamos nosotros. Que un grupo de artesanos. Entonces, íbamos con el grupo de artesanos, trabajábamos con ellos. Si era algo especializado, contratábamos a un diseñador especializado, por ejemplo, en Ajá. moda, ¿no? Entonces, íbamos y contratábamos una de las mejores modistas de México y le decíamos, vente. Así me llevé, me acuerdo, una de ellas que era era el glamour, ¿no? Y subimos a un avioncito pequeñito, porque íbamos a una zona por Michoacán, que no tenía el gran aeropuerto, y aquí estaba que no lo creía, ¿no? Que entrabas así, te sentabas en unas banquitas, y si alguien quería algo, había un pequeño refrigerador, y sacabas ahí un refresquito. Olvídate de azafatas y todo eso, nada, ¿no? Y aquella un poco impresionada. Y luego nos fuimos a un grupo donde un grupo de artesanas estaba haciendo blusas, ¿sí? Y entonces ella les iba a enseñar cómo hacer muy bien la blusa y seguir trabajando lo que ellos manejaban, El ¿no? diseño tradicional, claro. El diseño, etcétera, porque respetábamos muchísimo eso, no lo tocábamos, ¿no? Y entonces pues la llevé allá y ahí estuvimos varios días con ellos y después ya esta mujer, como dicen por ahí, se aflojó y entonces ya empezó a trabajar con ellas e hicieron cosas muy interesantes. Pero luego esas personas decíamos, ahora las vamos a llevar. Me acuerdo que la feria más importante cercana a México era en Texas, en Estados Unidos. Había una cosa enorme y se juntaba un montón de gente que vendía cosas diferentes. Entonces las llevábamos bueno, no a todas, pero sí llevábamos a sus representantes, 2 o 3 personas, se les pagaba todo a vender sus artesanías a los grandes compradores de Estados Unidos. Yo desde un principio les dije, oigan, esto está muy complicado, tenemos que buscar otra cosa. Yo me acuerdo cuando llegó la señora de las blusas y ahí estábamos nosotros pendientes porque íbamos también a todos estos viajes. Y llegó un señor de Estados Unidos, un gringo, como decimos, así enorme, y agarró la blusita y la empezó a ver. Digo, me gusta tu blusa, ¿no? ¿Cuánto cuesta?
Pues tanto, ¿no? La señora espantada con el señor. Claro. Está bien, dice, mándame 2,000 para muestrear. Casi se desmaya la mujer, ¿no? Porque hacer 2,000 en La todo el misma pueblo, historia, la historia del cuento de Traven, ¿no? pues es exactamente, ¿no? La pobre está impresionada. Decía, es que si nos ponemos a trabajar todo el pueblo completo, vamos a hacerle 500 blusas, ¿no? Entonces, Qué es horror. una cosa totalmente diferente. Ahí deberían de entrar ya en otro tipo de producción, en otro tipo de empresa, era muy difícil, ¿no? Nos decían, queremos que exporten las piñatas mexicanas a Europa. Bueno, y hacíamos unos contenedores del tamaño de esta biblioteca y cabían 3 piñatas, ¿no? O sea, Claro, para los cántaros. no, entonces eran dos cosas muy diferentes. Yo les dije, no, miren, eso no va a funcionar. Creo que ustedes tienen que cambiar todo el sistema y que ese sistema soporte lo que está vendiendo México. Pues nosotros estuvimos hasta que pasa lo que pasa en México. En 1976 cambiaba el gobierno. Ya sabes que aquí son 6 años, ¿no? De gobierno. Sí, claro, y se te acaba el boleto. Y el que viene cambia toda la historia, ¿no? Y efectivamente, llegó el nuevo presidente y a nosotros nos dijeron, entraba el 1 de diciembre, nos dijeron, oigan, vayan preparándose porque el 2 de diciembre cerramos el centro de diseño. ¡Ay, Digo, qué ¿por qué? trauma! Dice, porque el nuevo presidente le apuesta al petróleo. Dijo, el petróleo Wow. es el futuro de México, ¿no? Y Se efectivamente se acabó el cerró el centro de diseño, ¿no? Lo que pasa en México. Sin embargo, lo que dejó el centro de diseño fue muy rico. Digo, por un lado, la academia, las escuelas. Por otro lado, ya surgieron los primeros empresarios que confiaron en los diseñadores y los empezaron a contratar para hacer departamentos de diseño o un solo diseñador, pero ya estaban allá adentro trabajando con ellos, ¿no? Por otro Por lo lado, menos se sensibilizó al empresario mexicano. claro, hicimos las primeras exposiciones de diseño nacionales, el primer premio nacional de diseño también lo hicimos nosotros, ¿sí? En fin, se hicieron muchas cosas, ¿no? Cambió la cultura Oye, del Oscar, y diseño. dentro de estos primeros, o de estos cimientos, porque vamos a hablarlo así, de esta cimentación que se deja para el diseño en los años 70, pues está también la revalorización de la artesanía, ¿no? Que es una de las partes, hablando de cultura mexicana, hablando de estos elementos que nos identifican y que nos hacen únicos a nivel internacional, de veras, el haber volteado a ver la artesanía con otros ojos, porque si no mal recuerdo, Horacio también tenía contacto con artesanos, Clara Porcet fundamentó su trabajo en este vínculo con los artesanos, y creo que es un punto ahorita, en este momento en particular, que el diseñador mexicano deberíamos devolver a nuestros ojos al ámbito artesanal, ¿no? En este momento que estamos de pandemia, de crisis, de tener que resurgir como país, pues creo que el nexo, el vínculo artesano-diseñador no debiera de romperse, sino al contrario, debiéramos de fortalecerlos hoy día, ¿no? Sí, claro. En aquel tiempo, sí, el diseñador pues no estaba presente eh, con estos grupos de artesanos. Afortunadamente, y si quieres, esa es otra plática, sí, el diseñador ya está parado junto con los artesanos. Ya han surgido individuos y grupos de diseñadores que le han apostado a trabajar en una nueva artesanía, pero trabajando con ellos. Entonces, es toda una historia lo que ha pasado con la artesanía y el diseño. Sí, 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 Yo lo sí. he ido documentando, ¿sí? Y lo he platicado en conferencias y lo he platicado en artículos de cómo ha ido evolucionando, a veces para mal y a veces para bien. Pero la evolución al Casi final, vías alternas, ¿no? El diseño se hizo como carretera ya de 2 carriles. sí, al principio el diseñador incluso no entendía cómo debería de trabajar con el artesano. Entonces, creía que llegaba con el artesano y decía, dejen de trabajar, yo les traigo el diseño. Y ahora me hacen esto, y lo hicieron, ¿eh? Y los artesanos, pensando que iban a tener mejores ventas, decían, pues sí, cómo no, ¿no? Y hicieron tonterías los diseñadores, ¿no? Incluso después me decían orgullosamente, mira, Oscar, lo que hicimos para los diseñadores iba a funcionar de maravilla, ¿no? Yo veía una cajita de este diseño de Olinalá, como le dicen en Guerrero, que es Ajá, preciosa. Me acuerdo que me enseñaron una para un disco, estos disquitos que usamos para la computadora. ajá, ajá. Cuando lo hicieron, yo lo abrí y dije, ay, pero ¿por qué esto, no?
No, no, es para que ellos vendan. Y en ese momento, ese floppy, como le decían, ya Ujú. estaba en desuso, porque tú sabes cómo es la tecnología, va cambiando rápidamente, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. le dan al artesano para que haga eso, que ya es obsoleto, y que deje de fabricar otras cosas. Por supuesto que no vendió nada, o no, o casi nada, ¿no? Entonces, eso pues hizo que algunos artesanos se molestaran bastante, ¿no? Y dijeron, ya no quiero Y saber nada. dejaron de creer en el binomio con el diseñador. Claro. Pero hoy es otra cosa. Ya hay diseñadores que tienen un perfil totalmente diferente, que se van con ellos, comparten su vida, a muchos se van a vivir ahí con ellos y entienden lo que efectivamente puede hacer un diseñador por ellos, y entonces el resultado es otro. ¿Sí? Me De parece hecho, la muy... Universidad de Guadalajara, ¿no? Abrió un campus nuevo, mucho más cerca de Tonalá y de los centros alfareros. Sí, lo conozco, yo lo fui a evaluar y entonces estuve con el rector y nos mostraron todo lo que estaban haciendo. Y sí, es también una visión diferente de la Universidad de Guadalajara, pero igual lo hicieron en la Universidad Metropolitana, ¿no? También lo han hecho en la UNAM, ¿sí? Nosotros tenemos relación con gente de Chiapas, con diferentes lugares. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, se ha ido corriendo por todo México ya una relación del diseño diferente con el artesano, ¿no? Pero eso es En parte ese de todos sentido, los nuevos perfiles. en ese sentido, Oscar, podemos decir entonces que el diseño industrial en México ha ido tomando un carácter particular, ¿no? De hecho, hay escuelas por ahí que le están quitando ya el apellido de industrial, ¿no? Están dejando ya mucho más libre el campo de acción, pues. Sí, mira, eso es también una evolución lógica que no solo en México, a nivel mundial ha ido cambiando. Hay países donde ya no existe el término industrial design, por ejemplo. Ahora utilizan otro, ¿no? En México lo hemos hecho, pero todavía así con un poquito de precaución, ¿no? Decimos, no, ¿cómo vamos a quitarnos el nombre y el apellido que hemos manejado durante muchos años, ¿no? Claro, Pero han visto que efectivamente han cambiado, los perfiles del diseñador han cambiado, porque el mundo ha cambiado. Vivimos en un por mundo supuesto. complejo, vivimos en un mundo que ya no es lo mismo que lo que vivimos nosotros hace muchos años cuando éramos estudiantes. Y entonces el diseño, que es una disciplina de servicio, tiene que cambiar para conectarse mejor con la sociedad, ¿no? Y entonces, pero no es una manera de proceder, son varias. El diseño se ha diversificado y mucho, ¿eh? Entonces, esa diversificación da como resultado diferentes perfiles. Y esos diferentes perfiles son los que están empezando a adoptarse en la educación, ¿sí? También. Entonces, cuando se habla de diseño de experiencias, por ejemplo, o de innovación social, o de servicios, yo tengo ahí por lo menos 16 términos, por no decir conceptos, Categorizaciones. que se están manejando hoy en el mundo. Pero si me pongo así con calmita, pues a lo mejor no son 15, a lo mejor son 20 o son más. A Hay ver, donde... esto es interesante porque tú dices, bueno, nos estabas contando que fuiste de esos primeros 3 egresados de la licenciatura que se quedan como académicos ahí mismo en la universidad, ¿no? Hasta la fecha tú sigues siendo parte de este grupo de profesores, es decir, tienes ya toda esa trayectoria, como decía don Fernando Marcos, yo no leí la historia, sino que he sido parte de esa historia, ¿no? La has ido construyendo. Y entonces, ¿cómo ha sido este tránsito? Te toca ser de estos profesores que están en la parte análoga y luego brincan a la digital. Te toca ser este grupo de profesores que consolida, ¿no?, la escuela, y cómo del diseño de objeto se cambia hoy día al diseño de experiencias. O sea, has pasado por todas estas facetas. ¿Cómo ha sido tu experiencia como académico, como docente? Ha sido muy interesante, porque efectivamente han llegado fenómenos al diseño que son fenómenos para el mundo, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, el inicio de la digitalización, que Sí, es claro. fundamental en el cambio de los diseños, ¿no? Todos los diseños, diseño industrial, diseño gráfico, todos, ¿no? Hasta arquitectura, en fin. Y me tocó, recuerdo cuando yo tenía mi estudio de diseño, ¿no? Incluso nosotros viajábamos a Estados Unidos porque teníamos clientes transnacionales. Y entonces íbamos, platicábamos, veíamos cosas, en fin. Y alguien nos dijo, un día nos reunimos con un experto, ¿no? Y nos dijo,
oigan, ¿qué están haciendo? Pues tal cosa, ¿no? Bueno, nosotros teníamos una empresita donde llegaban las galeras de los diseñadores gráficos, ¿sí? Donde hacían paste up, como decían, que iban pegando palabra por palabra hasta que hacían la página completa y el libro. A mí me tocó todavía eso. De hecho, mi primer libro que hice, así fue hecho, ¿no? Y todavía guardo el original hecho con máquina de escribir, ¿no? Y se lo llevaba yo y lo hacían. Mi libro de Que historia. seguramente fue, ¿este tu libro, tu primer libro? Así es, ese. El Ya de ha cambiado de historias del diseño portadas, ¿eh? industrial. Sí, La claro, última por supuesto. portada es Ya perdí la cuenta, ya no sé cuántas ediciones lleva. No, pues ya un día borraron eso. Entonces ya nada más ponen edición 2019, ¿no? Ese libro se vende hace 30 años. ¿Sí? Y que ese libro fue tu tesis de maestría, ¿no? Como maestro en diseño industrial. Fíjate que partió yo cuando hice posgrado, yo dije, entré primero a maestría, después al doctorado, con una cosa muy clara. Dije, yo traigo este proyecto. O sea, yo no pensé, vengo a estudiar una maestría que me va a dar esto. Claro. No, yo llegué y decía, yo tengo un proyecto y lo voy a desarrollar aquí, ya pensando como investigador. ¿Sí? Para entonces ya empezaba yo a pensar como investigador, ¿no? Que es una cuestión difícil para los diseñadores, porque no fuimos preparados para eso. Entonces, uno tiene que prepararse, ¿no? Además, sabes que en este punto, Oscar, cuando estamos en las escuelas de diseño, si no hay un objeto concreto que diseñes, que bocetes, que hagas la maqueta, si te vas por los otros ámbitos, la teoría, la investigación como tal, te dicen, no estás haciendo diseño. Así es. No has diseñado, ¿no? Esa es otra cosa que vamos a platicar después, pero en principio, efectivamente, yo empecé a dar clases, yo fundé la materia de historia del diseño en la licenciatura. No había, digamos, historia de la arquitectura o historia del arte. Claro. ¿Sí? Eso es lo que nos habían heredado los arquitectos. Entonces yo dije, alguien me dijo, tú prepara eso, Oscar. ¿Sí? Y lo preparé. Entonces me di cuenta que los muchachos decían, pues no tienen libros, no existía un solo libro en México que hablara de historia del diseño. No había internet para ir a buscar, ¿no? No había internet, no había nada. Entonces había que ir a la biblioteca a buscar y en la biblioteca no encontrabas nada. Entonces dije, yo voy a hacer un libro. Y me empecé a preparar en todo esto, ¿no? Me empecé a preparar en conocimientos, ¿no? Por supuesto que en libros. Ahí empecé y ahora pues tengo miles de libros, ¿no? Y empecé a estudiar la historia, ¿no? Buscando en el extranjero a ver qué encontraba, en fin. Y al final, efectivamente, empecé a trabajar y de mi trabajo de investigación de la maestría, después hice el libro, ¿no? Que es este libro que te digo, y que, bueno, yo afortunadamente conocí a un hijo de don Pancho Trillas, que era el dueño de Trillas, de la editorial, claro. y su hijo era diseñador gráfico. Y yo lo había conocido en las reuniones que teníamos del colegio de diseñadores, etcétera, etcétera. Entonces fui con él y dije, oye, Carlos, fíjate que tengo un libro. Dije, esto. Me dijo, oye, sí, está muy interesante. Vamos a verlo. Y se hizo. Incluso la primera edición, la portada la hizo su papá. Era una como maqueta. Luego te la enseño. Muy interesante. Y con eso se hizo la primera edición. La primera edición. ¿No? Y de ahí yo decía, bueno, seguramente en 3 años habrá un segundo libro de otro, de alguien aquí en México, luego otro, luego otro. Pues pasaron 10, 20 años, y no había ni uno. Y seguía mi libro rodando, ¿no? Y yo seguí, ¿no? Metiéndome cada vez más en historia, porque me interesó muchísimo. Después empecé a trabajar con Clara Porcel, pero después, cuando entré al doctorado, igual, yo le dije a mi maestro, es un maestro muy reconocido ahora, su nombre está enfrente de los edificios, etc. El Carlos Chanfón, fue mi maestro, el doctor Carlos Chanfón. Y cuando llegué con él, me dijo, a ver, Oscar, ¿y qué vas a hacer? Yo quiero hacer una investigación. Dice, a ver, platícame ¿qué sabes del diseño? Me dijo, del diseño industrial en México. Y le platiqué, ¿no? Sí, está bien. Pues todo. Y luego me dice, ¿y en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX hay antecedentes. Esto. Bien, dice,
Y en la colonia, ¿no? Fíjate, en la colonia pues sí hay antecedentes de tecnología que los españoles, las minas en México, por ejemplo, etcétera, etcétera. Le dije varias cosas. Dice, y en el México prehispánico, pues parece que fue muy poco, es lo que dicen, ¿no? Le dije, yo no tengo mucha información. Dije, pero parece, eso es lo que vas a hacer. Y te digo, y aquí Ahí es donde está. vas a trabajar. Y me puse a trabajar y sí, al final hice una investigación. Exactamente, ese es mi Aquí libro, está. ¿sí? De tecnología y diseño en el México prehispánico. Y ese lo hice después. Ese ya es la edición posterior de mi De tu editorial. editorial, claro, de La designio. primera la sacó la UNAM hasta que se agotó, ¿no? Se agotó y después les pedí permiso para hacerla yo. Y entonces le aumenté cosas, modifiqué, porque además desde entonces no he parado, ¿eh? Yo sigo haciendo investigaciones sobre las Claro. culturas de Mesoamérica, ¿no? Y además eres, entonces por eso eres doctor en arquitectura, ¿no? Porque el doctorado lo hiciste en arquitectura, pero con todo este Y enfoque, pues, del objeto del así México es. prehispánico. No había en ese momento doctorado en diseño, había solo en el extranjero, pues yo no podía ir al extranjero, ¿no? Para pagar Claro. miles de libras, por ejemplo, a Londres. Entonces yo dije, hablé con la gente que manejaba arquitectura y les dije, a ver, oigan, pero yo quiero hacer un tema de diseño. Yo quiero que me den permiso, ¿no? Pues platicaron entre ellos y al final dijeron, bueno, está bien, Oscar, te vamos a dar permiso, ¿no? Porque ya me conocían, ¿no? Del medio. Sí, Entonces me claro, dieron por supuesto. permiso y empecé a trabajar. Y sí, me fue muy bien, me fue muy bien. Y que abriste brecha, Oscar, también, porque después de ti hay muchos diseñadores industriales que tienen hoy día el doctorado en arquitectura, aunque siempre con el vínculo del producto, del objeto, ¿no? Sí, yo fui el primero, yo fui el primero. Fíjate que he sido el primero circunstancialmente, ¿no? Fui el primero que entró al Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, ¿no? Y fui el primero que estuvo en eso. Bueno, pero eso de decir fui el primero, pues yo ni lo digo, a menos que me lo pregunten, pero sí es circunstancial, ¿sí? Tú vas trabajando en un medio donde te tocó eso, ¿sí? Claro, por supuesto. Y bueno, pues sí, lo que pasa es que yo tenía el ánimo de hacerlo, ¿no? Eso sí, siempre he sido, lo he hecho con mucho gusto, ¿no? Y No, además, el entusiasmo siempre lo has tenido, las ganas y el objetivo muy claro de trabajar por el diseño. es muy importante, fíjate. Si no lo tiene uno, si uno no tiene ese ánimo, no haces las cosas, ¿no? Hay mucha gente que incluso está estudiando el posgrado y acaba haciendo cosas intrascendentes, como dicen, cosas que van a engordar las bibliotecas, ¿no? Ahora engordar los archivos, ¿no? Y no pasó nada. O gente que dice, a ver, ¿cómo le hago para salir rápido de este asunto? Entonces, hago papers, ¿no? Y lo hago con otros 3 compañeros y ya salió 1, 2, 3, 4, y entonces ahora ya tengo un registro. A mí eso no me gusta, ¿no? Lo he hecho, por supuesto, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, Oscar, entonces, cuando empiezas y que inicias la clase esta de historia del diseño, ¿no? Del diseño industrial, no de la historia de la arquitectura ni historia del arte, sino la historia del diseño industrial, surge el libro, pues, y empiezas realmente también a formar una asignatura que luego se multiplica en el resto de las escuelas, ¿no? Las Sí, otras escuelas también dijeron, caray, no teníamos una clase de historia del diseño, y realmente ahí dejas escuela también. pues mira, sí, después empezó a aparecer el diseño, la historia del diseño en otras universidades, en los nuevos programas. Y qué bueno, porque yo lo puedo afirmar, o sea, el manejar la historia del diseño es importantísimo. O sea, el entender, porque hay gente que dice, bueno, pero ese es el pasado, ¿no? Hay que ver lo que pasa ahora o lo que va a pasar en el futuro. Por eso, ¿no? Hay una frase de los historiadores que dicen, conocer el pasado para entender el presente y poder avisorar mejor el futuro. Para eso es, ¿no? Y entonces, efectivamente, la historia te da un camino que no puedes tener de otra manera. Yo por eso hoy estoy en organizaciones internacionales que también soy parte de los fundadores, que empezamos con eso precisamente, ¿no? Desde los años 90 empezamos a trabajar, empecé a conocer yo por diferentes circunstancias a gente que hoy es muy famosa en la teoría del diseño, en los estudios del diseño, Uh -huh. Víctor Margolin, Richard Buchanan, muchos más, que yo los conocí y fueron mis compañeros, ¿no? Y además empecé a conocer a los diseñadores.
De repente conocí a Dieter Rams, ¿no? Y que el fundador, ¿no? De Brown y de Ulm, etcétera. Y de repente conocí a don Tomás Maldonado, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve una relación ahí con él. Y como esto, fueron apareciendo muchos personajes en mi camino, porque desde principios de los 80, yo recuerdo, y eso sí lo he platicado a veces, que un día parado en el pasillo de mi escuela ya como profesor, y estaban hablando mis compañeros, ¿no? Y hablaban de cosas, y yo me quedé pensando, dije, hijo, yo no puedo seguir aquí, ¿no? O sea, seguir platicando lo mismo en los pasillos de la Claro, escuela. dándole vueltas al mismo rollo, decimos Y hoy día, ¿no? dije, yo tengo que salir de México. Y empecé, ¿no? Entonces, bueno, me fui a un congreso, lo pagué, por supuesto, yo, ¿sí? Y ahí conocí a gente, luego me fui a otro, y también lo pagué yo. Y así, y fui conociendo. Y de repente un día me dijeron, Oscar, queremos que vengas aquí a Estados Unidos. Fíjate que vamos a tener una reunión. Y fíjate que ahora vamos a tener esto, aquello. Y me fui metiendo poco a poco. Y fui conociendo gente importante sin haber sabido yo esto, ¿no? Entonces, hasta que fuimos amigos todos. Y un día nos sentamos y dijimos, a ver, oigan, la historia que vemos en nuestros países, que nos decían periféricos en ese momento, los países Claro, periféricos. Livon Siepe, ¿no? Su libro Diseño en la Siempre lo periferia. conozco desde entonces, ¿no? Y decían, es que siempre estamos leyendo sus historias y nuestras historias nadie las conoce. Entonces, ¿Quién las va a contar? Claro. ¿por qué no hacemos un grupo que hable de esto? Dije, bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Y empezamos a pensar. Pero al mismo tiempo nos hablaron, nos dijeron, a ver, oigan, vamos a hacer la primera reunión internacional de doctorado en diseño, la primera del mundo, que fue en el 98 y la hicimos en Estados Unidos, en Ohio. Entonces, por primera vez nos reunimos de diferentes países y de América Latina, dos nada más íbamos. Yo iba por México y un amigo mío muy querido, que es el que fundó el doctorado en Brasil. Ahí estuvimos. Y estaban todos, y estaban los fundadores de Design Issues, que es pues la mejor revista, ¿no?, de investigación que hay a nivel mundial. Ahí estaban los que la fundaron, que después fueron amigos, y platicando del doctorado, otra vez volvió a salir también la historia. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una organización que empezó en el 99 y que es precisamente, ¿sí me estás escuchando? Sí, claro, por supuesto, pero estoy encantada con tu charla. Sí, es que vi que ya no te moviste, pero esa es No, cosa de sí. la computadora. Entonces te digo, nos reunimos e hicimos una cosa que se llama ICDHS, International Conference of Design History and Design Studies, ¿no? Ya había habido discusiones muy fuertes, Víctor Margolin fue el que empezó eso, que un día dijo, a ver, señores, más allá de la historia del diseño están los estudios para el diseño. Y bueno, se dieron un agarrón entre dos o tres colegas que son muy reconocidos internacionalmente en los congresos que teníamos, hablando de esto. Y Víctor, con mucha razón, decía, miren, la historia del diseño es enorme, ¿no? Pero hay algo más que puede ser parte de nuestro trabajo profesional, de los que nos dedicamos a esto, que son los estudios para el diseño. Los estudios para el diseño toman en cuenta la historia, pero van más allá, ¿sí? Porque pueden en un momento dado manejar lo que pasa como fenómeno. Y como fenómeno, entonces hay un giro diferente. Y además es multifacético, ¿no? De repente ingresa la economía, entra la política, entra la sociedad, entra la cultura. Y todo eso lo recoge uno y hace una nueva historia. Lo que nosotros llamamos la historiografía, ¿no? Nosotros ya no hacemos historia, sino historiografía. Que algunos dicen es la historia de la historia. En realidad la historiografía, bueno, son varias cosas, pero una cosa muy importante es la interpretación. Yo como historiador necesariamente acabo por interpretar la historia. Si no la interpreto, entonces son los hechos. Simplemente los hechos, ¿no? Pasó esto, luego esto, luego esto. Y hoy estamos viviendo esto otro. Esa es la crónica, ¿no? Los cronistas de las ciudades, de los pueblos, eso es lo que hacen, ¿no? Te platican todos los hechos de ese. Y es muy rico, ¿no?
pero nosotros es otra cosa. Entonces, con la historiografía sí hacemos una interpretación necesaria, porque obviamente nunca tienes el 100% de la información. Cuando yo analizo la historia de la vida de Clara Porcet, hay huecos, muchos huecos, porque nunca dejó todo. Mira que yo tuve su archivo en mi casa durante varios años, porque las autoridades me dijeron, llévate todo a tu casa, analízalo, tú que has hecho cosas por ella, que has hecho conferencias, etcétera, organiza todo y luego regrésalo a la UNAM. Lo regresé y hoy es el archivo Clara Porcet, que está en la UNAM, ¿no? Yo les pedí que me ayudaran algunos alumnos en maestría o en licenciatura, y además hicimos una promoción para que fuera la primera gran exposición de Clara Porcet en el Museo Franz Mayer. Y entonces aprovechamos todo para poner al día todo, y entonces ya entregué yo el archivo, ¿no? Lo mismo va a pasar con Horacio Durán. Bueno, entonces... Pero que también es importante aquí, Oscar, recordar, pues, que a mí me tocó vivir esa etapa contigo, en la que tú empiezas a hacer todos los trámites necesarios en la UNAM para que Horacio fuera considerado profesor emérito de la UNAM. Sí, ese fue también un trabajo para nosotros, pero era una Sí, deuda. sí, toda una aventura, ¿no? Me acuerdo Sí. que Horacio decía, pero ¿para qué, Oscar? O sea, ¿con qué intención? No te metas en problemas. Sí, tardamos más de 2 años en hacerlo, porque ¿cómo iban a aceptar a un profesor emérito que ni siquiera tenía bueno, Tenía no tenía título, claro. ni el título de la licenciatura, ¿no? Dicen, pues, ¿cómo va a entrar Sí, una sí, 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 persona sí, que ni sí. siquiera tiene licenciatura o pregrado, como dicen en Sudamérica? Bueno, nosotros dijimos, porque en ese momento no era necesario. ¿Sí? Hay gente brillante, notable, que no tuvo esa carrera, ¿no? Bueno, ahí estuvimos hasta que al final, 2 años después, dijimos, tienen toda la razón. Oye, me toca un día estar en el posgrado ahí, que bueno, tengo que trabajar con Oscar, perdón, con Horacio, y llegaron unas personas a visitarlo, ¿no? Entonces ya los recibe muy amable, muy todo, una media hora, una hora seguramente, y se van, y después viene con Anita y conmigo y nos dice, ¿cómo ven? Que eran del Sistema Nacional de Creadores, que querían invitarme, pues yo si no tengo ni papeles, ¿cómo entro? Se podía, ¿no? Pero Sí, sí, pero además lo decía con una tranquilidad y con una calma, ¿no? En Horacio era más importante el que he hecho, tener el papelito que de, pues no tengo diplomas ni títulos de nada. sí, a él no le interesaba. Incluso pasó varias veces que daba una conferencia muy seria y le entregaban un gran diploma. Y cuando salíamos, íbamos platicando y de repente veíamos que hacía así y lo tiraba en la basura. Dice, oye, Horacio, ¿por qué lo tiras? Yo, ¿para qué lo quiero? Dijo. Ya di mi conferencia, con eso basta. Bueno, así era. Y Sí, corríamos y lo sí, sacábamos sí. de la basura y lo guardábamos nosotros, ¿no? Bueno, ahora están muchísimos diplomas que efectivamente Horacio recibió por muchísimas cosas, ¿no? Pero entonces sí, te digo, Fíjate, a ver, espérame, entonces todo este camino en la historia, porque no me quiero perder en tu trayectoria, todo este camino que has hecho de la historia lo has para dar clases, o siendo académico de la licenciatura y también del posgrado. perdón, Y luego Cecilia, ya no también te a la entendí. par por ahí, es algo importante administrativo. Ay, perdón, nos congelamos, ¿qué nos pasó? Sí, Ah, estaba ya diciendo, regresamos. desde mi Ok, etapa académica, había ok, hecho estas va, cosas. desde el ámbito de tu interés por la historia, por el seguir como investigador y haciendo toda esa trayectoria nacional e internacional como historiador, también has sido a la par siendo docente, académico de la licenciatura y del posgrado. Y luego también tuviste por ahí, en alguna ocasión fuiste coordinador, fuiste director de diseño industrial en la UNAM también. Y estuviste a cargo de la licenciatura, ¿no? Y luego ya me toca a mí en el 2000 participar contigo en el posgrado. Entonces, has tenido muchos cargos a la par que no das tu pasión por la historia, ¿no? Sí, mira, yo desde que empecé en todo esto aposté por 3 cosas. Uno, la academia, o sea, la educación. 2, la promoción del diseño. He trabajado muchos años por la promoción del diseño. Y 3, la investigación. Esas 3 cosas para mí es el ideal, ¿no? Si uno trabaja en esas 3 cosas,
vive a placer, ¿no? O sea, vive haciendo lo que uno quiere. Claro, por supuesto. Entonces, mira, la academia, pues sí, yo empecé, estoy cumpliendo 45 años en la UNAM. Ya soy de los viejos, ¿no? Incluso ya soy el decano en el posgrado, ¿no? Pero en el camino, obviamente, de repente te quieren dar responsabilidades. Entonces, bueno, no es que no me guste, pero tampoco me moría por hacerlo, ¿no? Pero fueron llegando. Entonces, sí, yo fui coordinador de la licenciatura, fui coordinador 2 veces del posgrado y fui secretario general de la Facultad de Arquitectura. Incluso estuve con los arquitectos también, ¿no? Entonces, pues pasé por todos esos puestos. Por eso ahora que si me dicen, oye, es que fíjate que a lo mejor pues no, ya no me digan nada de puestos. Le dije, yo los puestos los hice porque es una responsabilidad de uno con su universidad, ¿no? Entonces de repente te toca, ¿no? Te dicen, bueno, ahora vas tú. Está bien, ¿no? Y lo hice con mucho gusto, porque además en ese momento tú te pones a trabajar para la comunidad, ya no para Claro. tus alumnos, ¿no? Ya no para esto en específico, sino es toda la institución. Entonces, para ellos vas a trabajar. ¿Qué institución quieres? Es otra responsabilidad. Y te pones a trabajar. Afortunadamente, he salido bien de todas ellas y he regresado siempre a esto, que es precisamente esas 3 cosas que son parte de mi trabajo profesional. Ok, Oscar, se nos terminó el tiempo en esta segunda charla. Híjole, que contigo se va el tiempo como agua. ¿Me regalas una tercera para que me cuentes todo lo que estás haciendo actualmente? ¿Cómo no?